Hola a todos, estamos con Miriam de León. Yo recuerdo que una vez te acompañé a un casting. Fuiste la primera persona que vi que le llamaba la atención estar detrás de cámara, como lo visual, lo artístico. Me enseñó como ese mundo y que yo recuerdo esa vez que te acompañé y dije, qué padre sería hacer eso. La verdad es que yo mi infancia la recuerdo muy bonito. Mis recuerdos son mucho más con la familia de mi papá. Ahí siempre ha sido como una familia que siempre ha sido, nosotros lo llamamos muéganos, porque Okay. todo el tiempo están juntos. ¿Conoces los dulcecitos, los muéganos, Sí. que son pegados con miel? Ajá. Así han estado siempre. Entonces, al tener tantos primos, al hacer reuniones que era muchísima gente, somos acerca de 50 y tantos primos, entonces hacíamos reuniones todos los jueves en casa de mi mamá Raquel, mi papá Roberto en paz descanse, y pues ahí la verdad es que nos la pasábamos súper padre. Con la familia de mi mamá, siento que como era más lejana la distancia, me refiero a distancia, era mucho más complicado trasladarse. Yo tengo más recuerdos con la familia de mi papá porque mi abuelita, mis abuelos me cuidaban cuando yo estaba chiquita, como hasta los 6, 7 años, ya ya mi mamá pudo salirse de trabajar y ya fue cuando nos empezó a cuidar a las 3. Pero al inicio yo todo el tiempo estuve con los papás de mi papá, entonces por eso siento que tengo mucho más recuerdos con ellos que acá con nosotros. Acá a lo mejor, pues como yo era la mayor, sí. Pues no sé, a lo mejor los juegos, lo que te interesaba, pues ya era de otras cosas, sí, a que ustedes estaban más pequeños, más chiquitos, lo que ustedes querían jugar, tal vez yo no quería jugar. Entonces como que siento que tengo más recuerdos de este lado. Me acuerdo de las navidades, la verdad, cuando pasábamos las navidades, cuando venía mi tío César de Estados Unidos, era el boom. Tengo algo muy marcado de César. Una vez estábamos en la alberca jugando, creo que estaba también Eli o Liz, no me acuerdo, y estábamos apenas como en el periodo de adolescentes, y me acuerdo que estábamos en la alberca y César le dice, ¡Ey, mírame! Y yo, ¿qué? ¡Tengo pelos! ¡Ya soy hombre! Y yo, ¡ay, qué asco, César! Pero para él era un momento sí, genial, que ya estaba creciendo. A lo mejor es cuando a los niños les dices, ya no usas pañal, y los niños dicen que no usan pañal. Y me acuerdo mucho de eso. Me acuerdo mucho también que con mi tía Carmen nos cuidaba a César, a mí en su casa, y que también nos ponían películas de miedo. Mi abuelita quería que viéramos Chucky a fuerzas. ¿En serio? Sí. Ay, no, mi abuelita. Sí, decía, mírenla. No, yo siempre he sido muy miedosa para las películas de miedo. No me gustan, la neta no me gustan. Se me hace como estarte martirizando sí, innecesariamente. A ti mismo, pues, ¿para qué? Entonces mi abuelita sí, también esos recuerdos los tengo muy marcados. Yo era la que ideaba planes. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Con mis hermanas nos poníamos en la casa a aventarnos de las escaleras envueltas en cobija. Nos aventábamos y hasta que rodábamos al suelo. O sea, eran travesuras que ahora las veo peligrosas, pero eran súper divertidas. La verdad es que nos encantaba mucho. Una vez, perdónanos, que te subimos a ti a un caballito. Ah, la historia que no supera a mi mamá. Pero es que, bueno, para mí eran padrísimas esas emociones. Yo decía, es que qué chido aventarte. ¿Cómo arriesgar tu vida o qué? No sé, o sea, para bueno, tú estabas chica y no eras consciente. Sí, no dimensionaba como eso, pero la adrenalina de ese momento decía, qué chido, o sea, sí, hay que hacerlo. Y sí, no dimensionaba. Entonces, en la familia de mi papá me apodaron Terremoto, porque sí era muy vaga, o sea, todo el tiempo estaba pensando, ¿qué podemos hacer? A ver, ahora esto, como ideando, creando. Y yo me acuerdo que muchas cosas también con César le decía, hay que hacer esto. Y César, pues, era el más chico, como que decía, sí.
Entonces sí, como que fue esa parte de ser como estar innovando, viendo a ver qué hacíamos, pero pues con poca responsabilidad por lo mismo. Yo recuerdo como que tú eras la que ponía las coreografías y nos ponía a bailar. Parte de mi elenco eras tú, Pau, Ana, César, estaba ahí. A veces Eli, a veces Liz, pero ustedes eran como la base y el cajón. Y hacer presentaciones a los papás. Presentaban ellos y nos presentábamos ahí todos, sí me acuerdo. Sí. Una de las cosas que me pegó mucho fue que mi papá nunca ha sido alguien que nos regañe o que nos grite, o que siempre mi mamá fue como la recia, la que ponía las reglas, a la que tenías que tenerle miedo si te veía feo o cosas así. Entonces, una vez me acuerdo que era cumpleaños de una de ellas, de mis hermanas, no me acuerdo de quién, y que yo le metí el dedo al pastel y agarré. Y mi papá ese día me dijo, deja, no seas cochina. Uy, no. Que me haya dicho eso, o sea... Se te quedó grabadísimo. No, sí, se me cayó todo el mundo encima. Me subí, me metí abajo de la cama, me puse a llorar. Yo no quería salir, yo no quería festejar. Yo me sentía la peor, la más cochina de todo el mundo. Ay, sí. Mi papá nunca me había dicho nada, y ese día que me haya dicho eso, yo creo que es una de las historias tristes que yo me acuerdo, que más marcado tengo. ¿Y le dijiste a tu papá, le has dicho de esa historia o nunca le dijiste? Sí, en algún momento, pero mi papá fue, ¿cómo? ¿Te dije eso? No, ay, no, ¿cómo crees? Y ya, pues, o sea, fue como que nada más yo lo quería soltar y ya, hasta ahí quedó. Fue como tu primer shock de tu papá de decir, ay, sí tiene ese lado, sí, no rudo, porque tampoco parece que fue muy rudo, pero así como no, de que... ni al caso, sí, más bien el hecho de que estás acostumbrado a que pues no te digan nada, y el día que te ponen un límite, uy, no, la víctima, ¿no? Te victimizas y te sientes, pero pues es también como el manejo de emociones que a veces de niño uno no comprende, que ya después de adulto pues tienes que aprender pero pues en ese momento sí, yo sentí que se había caído para mi papá yo y que ya era la peor chiquilla. Si algo he visto muy marcado en ustedes es que las tres son muy unidas, y me pregunto, ¿eso fue desde pequeñas? ¿Qué recuerdas tú de tus hermanas? No sé, que desde cuándo empezaron a ser tan unidas o qué las unió. Sí, de chiquitas sí teníamos como mucha complicidad en jugar. Yo creo que en la adolescencia fue que cada quien como que sí nos separamos, o a lo mejor yo por mi proceso de no saber qué onda, qué pasaba conmigo, de no gustarme como las actividades o lo que ellas realizaban. Con el novio que yo salía era uno de los mejores amigos del novio de Liz. Entonces, pues Eli no se quedaba sola y también la invitábamos y salíamos a fiestas, a reuniones, pues todas juntas. Pero igual siento que es porque también tienen muchas cosas en común, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, nosotros, yo estoy más alejada de mis hermanas porque me lleva Paulina 5 años y Ana 7, pero siento que aunque tenemos cosas similares, somos muy diferentes, y nosotros sí tenemos, o sea, nos juntamos y eso, pero no somos tan unidas. O sea, yo veo a ustedes como muy unidas, y creo que aparte de lo que me dices, que se buscan entre ustedes, quizá también porque se lleven bien, sientes que sí tienen muchas también cosas en común. Sí. Coincidimos en muchas cosas. De repente, si por ejemplo a mí me gusta algo, solemos compartir, mira esto, encontré esto, y ya pues siento que es como las amistades, ¿no? Vas creando ciertos lazos, pero esos lazos los puedes ir fortaleciendo cuando convives más o cuando realizas. A lo mejor a mí no me gusta tanto algo que a ti te guste, pero bueno, te acompaño, está bien, pero ya creaste un lazo más, un vínculo más. Entonces, siento que eso nos ha ayudado, y también somos bien sentidas. Entonces, sí, somos tres, igual que ustedes. No sé si pasa que de repente te alías más de repente con una y la otra pues ya está un poco incómoda, pero en vez de sentirse incómoda, pues también se agrega para no sentirse como... Y nos ha pasado, a las tres, de repente
yo soy la que se siente como la apestada, o de repente Eli es la que se siente como la apestadita, o así, pues, pero tratamos de que, ay, ya, relájate, ándale, ven, vamos. Como que sí tratamos de animarnos entre nosotras. Yo siento que yo, no que me haga responsables de ellas, pero soy la que está más alerta siempre. Okay. Cuando estamos en calle o cuando hacíamos algo. No sé si te tocó ir a caminar por la zona forestal que nos íbamos los primos a explorar, según nosotros. No, yo creo que no. Bueno, nos íbamos caminando a explorar y de repente yo era la que iba como viendo para todos lados y si veía nos tocó ver un hombre desnudo una vez, así en los matorrales, como, entonces yo no sé si estaba haciendo del baño, yo no sé qué estaba haciendo, pero estaba medio escondido. Entonces íbamos caminando rumbo, él estaba aquí, íbamos caminando rumbo hacia él, entonces yo como que en estar viendo, lo vi agachado y grité, ¡corre para el otro lado, aguas! Todo el chiquillero se vino y, por ejemplo, me acuerdo que Eli, como que ella es la más despistada, como que ella es la más, le vale, y se quedó ahí y yo, o sea, sí fui por ella y la regresé, pero hasta ahí. O sea, no es de que ya después me preocupara por si estaba asustada, darle una pastilla. No, la verdad es que no, como que más bien cuido, pero no me hago responsable, pues. El estar en un escenario, el estar como interpretando, me gusta mucho el baile, amo el baile. Yo creo que a mí me hubiera encantado o ser de teatro o estar como en un cuerpo de baile de algún artista. No protagonista, sino como ser como del cuerpo de baile. Eso hubiera sido uno de mis sueños favoritos. Estuve en teatro, creo que me gustó mucho más que estar, por ejemplo, a lo mejor detrás de una cámara cuando hice el casting. Como que siento que el teatro te nutre más, energéticamente te da mucho más que estar atrás de una cámara o de algo así. Yo creo que hay muchas limitantes de repente en cuanto a uno mismo y a las opiniones de los demás. Había muchas opiniones que pues de eso no iba a vivir, que de eso no iba a comer. Cuando yo intenté como dar un brinco más allá, porque estuve estudiando pues bastante tiempo, como unos 4 años, en escuelas distintas. Y el siguiente brinco, para mí, Guadalajara ya había llegado. O sea, ya no había mucho más que hacer. Ya había estado en obras de teatro, ya había estado en un programa piloto que iba a salir, como se llamaba Chivas TV. Ya había estado como en alguno que otro, pues sí, como producción. Y mi siguiente paso era irme a México, si yo quería como irme más allá, ¿no? Sí. Pero pues ahí fue la limitante, porque irme a México implicaba hacerme cargo de mis gastos, más al mismo tiempo pues estar estudiando al 100%. De lo que había investigado en mi tiempo, las únicas escuelas que había era el CEA de Televisa y el de TV Azteca. No había tanta diversidad como ahorita y eran tiempos así muy completos. Y yo decía, ¿con quién voy a vivir? ¿Cómo voy a trasladar? Entonces como que eso, yo misma no lo intenté, como que al darme cuenta de todo lo que, lo que tenía que contemplar, dije, ay no, bye, mejor me dedico a otra cosa. Si se da la oportunidad de que lo haga por hobby, perfecto, si no, no pasa nada. También estar bailando en el río los viernes salsa, no, no me molesta. Que no se limite, que intente por ella misma el resultado sin que se deje llevar mucho por las opiniones de los demás. Y la verdad es que las opiniones de los demás a veces son de los más cercanos y de los que quieres que te impulsen, pero pues te hacen ver como tus miedos más profundos y dices, bueno, sí es cierto, tienen razón. No es aprender a callarlos a ellos, sino más bien aprender a callar tus miedos y enfrentarte, porque solo existen en tu cabeza. En realidad, no existe un miedo tangible y tangente. El miedo solo está en tu cabeza y mientras está en tu cabeza no es real. Los comentarios que te digan es la perspectiva de ellos.
no la tuya. Tú debes de crear tu propia perspectiva. Y a veces tu propia perspectiva siento que te da miedo en realidad saber cuál es tu potencial, porque si de verdad te pones a enfocarte en tu potencial, de repente te da miedo conocer a ese monstruo en el buen sentido de la palabra que puede ser. Yo creo que la diferencia que podemos hacer ahora a lo que a nosotros nos tocó es que se habla del tema. Antes no se hablaba del tema y antes lo que tus familiares opinaban o tu círculo alrededor opinaba era muy válido. Ahora sabemos que no porque sean de nuestros familiares es la verdad. Pasa lo mismo cuando tienes un bebé. No, y es que ponle esto, no, ahora dale un té de esto, si está llorando, abrázalo, no, no lo llores porque entonces lo vas a hacer maleducado y que si llora así es porque tiene... No, no. Creo que lo importante de este tipo de plataformas o de este tipo de ejercicios es que no se quede solamente en una plática entre nosotras, sino que más gente pueda entender que todos pasamos por el mismo proceso, pero ¿qué fue lo que te hubiera gustado a ti saber? ¿Qué fue lo que me hubiera gustado a mí saber? Y justo es eso. No, no es no escuchar, sino entender que cada uno tiene cierta perspectiva y esa perspectiva de esas personas no es la mía y yo tengo que formar la mía propia. Tengo comunicación con ella y espero que siempre, siempre pueda confiar en mí todo el tiempo, que se acerque a mí y que no tenga miedo de hablar. Justo eso creo que de repente uno no dice las cosas que piensa, no dice las cosas que siente porque me voy a ver mal, porque qué van a decir, porque entonces ya no voy a ser la persona buena, la persona que todos vayan a querer o simplemente va a ser un rechazo. No, yo creo que siempre uno tiene que decir lo que piensa, lo que siente y aún así, si la otra persona no está de acuerdo, mientras tú estés bien contigo mismo, contigo misma, creo que es de las cosas más importantes que puedo yo darte como consejo. Y que pues soy tu mamá y siempre, 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 pase lo que pase, voy a estar aquí para abrazarte, para amarte y que pues la familia siempre va a estar contigo, hija. Ay, pues a la familia Sánchez en realidad les quiero decir que nos amemos, que nos abracemos, que las cosas que hayamos tenido en algún momento en el pasado, que lo olvidemos, que dejemos ahí eso, ya pasó, ya no somos las mismas personas que hace 10 años, que hace 5 años, todo el tiempo vamos evolucionando. Si yo en algún momento hice un mal comentario a alguien que le haya ofendido, no se lo tomen personal, tal vez yo en ese momento traía mil cosas y no lo quería decir a esa persona, sino era lo que quería escupir y a veces sí está mal lo que decimos, pero amémonos, respetémonos, valorémonos, porque vida solo hay una y por algo estamos nosotros como familia. Creo que debemos de aprender muchísimas cosas y pocas veces ponemos atención a ese aprendizaje que Dios nos está poniendo.